¿Cómo les va? Esto es Caminos de Tiza. Les cuento que la historia de la educación argentina, que de algún modo se refleja en esta muestra, una muestra organizada por la Universidad de Luján, por el Ministerio de Educación de la Nación, se llama Lo que el borrador se llevó. La historia de la educación argentina es también la historia de las sucesivas leyes de educación que tuvo nuestro país. La última sancionada en el año 2006, cuando era presidente Néstor Kirchner, ministro de Educación el licenciado Daniel Filmus, tuvo muchos debates y muchos aportes también que nosotros seguramente nos perdimos. Pero ustedes van a conocer en el transcurso del programa quiénes hicieron aportes, la opinión de legisladores, de especialistas, de sindicalistas. Ahora, al encuentro de nuestro invitado. Esta ley nos va a permitir empezar a construir un sistema educativo con contenidos, con pluralidad, con capacidad de debate. Formar argentinos no para una Argentina del pensamiento único, sino argentinos para la construcción de una Argentina plural, en el marco de la inclusión social. Néstor Kirchner, 2006. Estamos aquí en el despacho del licenciado Daniel Filmus, es actualmente senador por el Frente para la Victoria. Ustedes recordarán, ha sido ministro de Educación de la Nación, pero hoy venimos a verlo porque es coautor, junto con Karina Kaplan, del libro Para una sociedad más justa, debates y desafíos de la Ley de Educación Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Qué tal, Mirta? Nosotros queremos saber ante todo en qué contexto político, social, cultural, económico, se planteó la necesidad de elaborar una nueva ley de educación. Bueno, en realidad, la verdadera historia es que nosotros cuando asumimos teníamos tantas urgencias que no pensábamos en cambiar la ley en ese momento. A tal punto, bueno, que las primeras cuestiones tuvo que ver con pagar los salarios docentes que no se pagaban en 7 provincias, tuvo que ver con sacar el presupuesto educativo de la parte de comedores, porque se había votado hace un tiempo que la capacitación docente, la plata de capacitación docente había ido a comedores porque el país estaba en una situación de crisis enorme. Tuvo que ver con pagar el incentivo docente, que hacía años que no se pagaba, tuvo que ver con tomar algunas medidas básicas y mínimas para que el sistema funcione. Una vez garantizado que el sistema funcione, de esa primera etapa es la ley de los 180 días, que pone la garantía nacional a los salarios docentes, que es el único sector que si una provincia no le paga los salarios, lo tiene que pagar la nación, es el Estado Nacional. Eso era la ley. Entonces pedíamos 180 días a cambio de esta garantía nacional. Y después, bueno, empezando a salir, como decía Néstor Kirchner, en aquel momento del infierno, nosotros avanzamos con leyes más profundas. La ley de educación técnica fue la ley que siguió. Bueno, no se podía esperar a una ley de educación nacional porque el país necesitaba técnicos, empezaba a reindustrializarse y el polimodal no equiparaba a la educación técnica. Se puede decir que la Ley Federal de Educación no encajaba en el nuevo proyecto político del país. No había cumplido el 6% de inversión educativa que había prometido, entonces sacamos una ley de financiamiento educativo con una fórmula que implicaba y obligaba a las provincias a incrementar también el presupuesto no solo a la nación. Hicimos varias leyes en esa dirección y llegó un momento en donde realmente quedaba todo como un parche si nosotros no cambiábamos el tema de fondo. ¿Cuál era el tema de fondo? El tema de fondo en realidad era que vos cruzabas la General Paz y tenías EGB1, EGB2, EGB3, polimodal. La fragmentación. Exactamente, tenías 20 y pico de sistemas educativos en el país. Un chico le convenía, como me ocurrió alguna vez estando en Neuquén, decía, hay una zona limítrofe entre Neuquén, Chubut y Río Negro, y convenía en ese lugar ir pasando de escuela a escuela, porque como te pasaba acá, vos no podés repetir el séptimo en la ciudad, pero era primero del tercer ciclo, entonces te cruzabas a la provincia y ahí pasabas de grado. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones ocurría cotidianamente. Pero la falta de unidad del sistema educativo, ¿se puede decir que era el único problema de la Ley Federal de Educación? No, aprovechamos para cambiar temas profundos, pero sin lugar a dudas, la disgregación, la fragmentación, la diferenciación respecto de las calidades educativas estaba vinculado a que la ley se aplicó de forma diferencial en los distintos lugares, entonces nos quedó un mosaico donde, por ejemplo, cruzaba la General Paz y en la provincia de Buenos Aires tenía 7 sistemas educativos distintos. En la provincia de Buenos Aires, porque en algunas escuelas no habían logrado poner el tercer ciclo de EGB con la primaria. Entonces
en algunos lugares era independiente, en otros lugares estaba en la secundaria, en otros lugares estaba en la primaria. Lo que fue la primarización y la secundarización. Claro, en algunos lugares había quedado el séptimo, es decir, el primer año del tercer ciclo, en la primaria, el segundo y el tercero. Sí. Entonces realmente no había un sistema educativo en el país. Y aulas que ocuparon los patios. Bueno, todos sabemos lo que ocurrió. Entonces, una de las definiciones, yo creo que la más importante que percibió la gente respecto de por qué una nueva ley era esta de la fragmentación del sistema educativo, y nosotros, bueno, aprovechamos para aumentar la obligatoriedad. Eso fue una discusión muy fuerte e incorporamos todo el sector, todo el nivel secundario de la obligatoriedad. Una discusión muy fuerte era la sala de 4. Fíjate que nosotros ya tenemos en este momento casi el 100% en la sala de 5, pero para los sectores más humildes había que avanzar en la sala de 4. Nosotros planteamos la obligatoriedad de la sala de 4. La respuesta fue de muchos padres que en las asambleas, y fundamentalmente en las escuelas rurales, que si lo poníamos como obligatorio y los padres no querían mandar o estaban muy lejos de la escuela como para mandar a un internado, por ejemplo, a chicos de 4 años, iba a haber una diferencia. Entonces lo hicimos obligatorio para el Estado y voluntario para las familias. Es decir, el Estado tiene que brindar el servicio donde las familias lo piden, pero si la familia no va, uno no puede, como en el caso de la primaria, ir a buscarlo. Eso fue un tema muy importante. Pusimos en igualdad de condiciones muchas modalidades que no estaban como tales, fundamentalmente pensando en este tema del título del libro, la justicia social, desde la modalidad carcelaria hasta la modalidad rural, la modalidad de adultos. La rural se profundizó mucho y se amplió al nivel secundario. Pusimos como modalidad la hospitalaria también. La formulación de la Ley de Educación Nacional y el debate fuera y dentro del Parlamento argentino dejó en claro que la educación no es otra cosa que la realización del sueño colectivo de grandeza, la apuesta por el porvenir, la confianza multiplicada que es posible una patria grande, hermanada, justa e inclusiva. Profesora Blanca Osuna, Intendenta Ciudad de Paraná. Y la carcelaria y la rural dieron lugar a dos importantes postítulos, que fue en educación rural y en educación en contextos de encierro. Exactamente, postítulos especiales, y dio lugar porque en general en la cárcel había solamente o universidad o alfabetización. Claro, bueno, hoy tenés escuelas primarias y tenés escuelas secundarias. Así es. En las cárceles se calcula que hoy tenés más del 70% de los que están internados estudiando a partir de la ley. Realmente generó, incluso en algunos temas, a través de los contenidos que incluyó, eso fue un debate muy importante. Teóricamente los contenidos corresponden a las provincias, pero hubo una discusión en el Consejo Federal de que había ciertos contenidos, como por ejemplo el tema de los derechos humanos, como por ejemplo el tema de Malvinas, el tema de la integración regional, debían estar en la ley para que efectivamente se cumplieran en todos los niveles, y pudimos avanzar en esa dirección. La escuela puede ser un lugar donde todo lo puedo encontrar.